qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy tenemos a una personalidad del exilio cubano. Ha estado aquí, pero hace mucho tiempo que no venía. Me refiero a el licenciado Antonio D. Esquivel, presidente de la Junta Patriótica Cubana. Cariñosamente para nosotros, Tony Esquivel. Bienvenido, Tony. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que estés aquí. Gracias. Y como es cierto, hacía tiempo que no venías por aquí. Discutíamos fuera de cámara que si era 2 años, 3 años, pero hace bastante tiempo. Sí. Porque realmente por tus múltiples actividades no es fácil poder concertar contigo una cita para realizar un programa de este tipo. Pero bueno, gracias a Dios estás aquí. Muchas gracias. Eres presidente de la Junta Patriótica Cubana en estos momentos. Sí, ¿En qué año fuiste elegido? Bueno, fui elegido por primera vez en 1910 para 11. No, 2010. 2010, tienes razón, 2010 para 11. Y entonces he sido reelecto con gente que va en contra mía todos los años. Me voy a volver a postular. ¿Y ahora qué periodo estás cubriendo? Bueno, ahora es desde junio, que son las elecciones, si salgo, viene la convención junio 15, 16 y 17, hasta junio del próximo año. ¿Qué periodo? Un año. Un año. Hay que ir a reelección obligatoriamente, esa es la ley. Pero bueno, para beneficio de nuestros televidentes, porque la Junta Patriótica trabaja mucho, pero siempre y sobre todo durante tu periodo presidencial ha laborado mucho, pero no tiene esa gran exposición pública. Ustedes trabajan constantemente, pero no son personas que andan buscando los medios para hacer declaraciones constantes, proclamas y demás. Son laboriosos, esa es la palabra. Y para beneficio de nuestros televidentes, yo te pediría que brevemente nos dijeran cómo surge la Junta Patriótica Cubana. Bueno, la Junta Patriótica Cubana surge por una idea de Alberto Martínez Echenique, que era presidente de la Brigada 2506, al notar él que venía en Cuba y todos nosotros el Congreso que estaba haciendo el gobierno cubano bajo Fidel Castro, de que eran, bueno, los países que no estaban asignados, el tercer mundo, cuando era diferente, porque estaban todos bajo el yugo de la Unión Soviética. Entonces nosotros hicimos el primer Congreso Mundial por la Libertad y la Democracia y nos reunimos en el Hotel Everglades, que ya no existe, septiembre 7, 8 y 9 de 1979. Reunimos 1.150 personas que vinieron de 30 y pico, 40 países, entre ellos varios que estaban dentro de la Unión Soviética, ¿okay?, de la cortina de hierro. Y fue algo excepcional, porque se hizo con la intención esa. Y entonces de allí salieron mesas de trabajo representativos de todo el exilio. Yo diría que allí estuvimos el 95% de todas las organizaciones del exilio. Para que al año siguiente tuviéramos la Asamblea Coordinadora Nacional. Y entonces se produce la chispa de las personas que entraron, 10.786 en la Embajada del Perú, que el primero fue Sergio Pino Galán, el que entró, que acaba de falleció. Falleció recientemente. Exacto, era periodista. Y entonces nosotros hicimos 4, 5 y 6 de abril, se funda la Junta Patriótica Cubana, que nace de lo que se llama la Asociación Coordinadora Nacional. Allí inmediatamente se hace la dirección nacional representativa de 25 personas de Miami y el resto del sistema que tenía. Y bueno, teníamos alrededor de 150, 170 organizaciones que nos respaldaban con sus diferentes variedades. Hicimos 25 delegaciones en Estados Unidos y 15 en el exterior, que todavía las mantenemos. Quizás algunas hayan salido por ejemplo, de Austin, Texas, pero la tenemos en Dallas, la tenemos en Houston, y podemos decir
que sí hemos pasado a otro tipo ¿cómo se llama?, de estrategia, por la sencilla razón que la Junta Patriótica Cubana lo que hace es coordinar y ayudar a las organizaciones del exilio para que se desarrollen. Estamos dentro de Cuba también. ¿Quién fue el primer presidente de la Junta Patriótica? El doctor Manuel Antonio de Varona, una gloria de Cuba. Y Un tengo hombre muy entendido que honesto. fue presidente hasta que falleció. Falleció en 1992. Y entonces ahí entró Julio Storino, que nada más que quiso estar, como era vicepresidente, siete meses. Después vino el doctor Roberto Rodríguez Aragón. Después de Fallecido Roberto ya también. Roberto Rodríguez, que falleció. Han fallecido, solamente queda Storino y yo. Todos los demás han fallecido. De los iniciadores. De los iniciadores y de los que fueron elegidos después. Porque también estuvo el arquitecto Felipe Fontanilla, estuvo Ernestino Abreu, que también fue secretario general del MRR, al cual yo pertenezco. Después de Ernestino vino Julio Cabarga, y después de Julio Cabarga vine yo. ¿Qué trabajo hoy en la actualidad realiza la Junta Patriótica Cubana en relación al exilio y a la oposición interna dentro de Cuba? Pero hay mucha gente que se cree que nosotros queremos agarrar y ser el líder único del exilio. Como fuimos la unidad del exilio, aunque después se hizo otra que fue la unidad cubana, pero nosotros nos mantenimos, pero lo nuestro es ayudar a todas las agrupaciones a que se puedan desarrollar. Inclusive pues estamos en nuestra localidad. Tenemos mucha gente que ayudamos en Cuba, pero yo tengo prohibido, con el visto bueno del resto de los que estamos allí, de no decir a quién ayudamos en Cuba. No se sabe, pero los ayudamos. Le llegamos a ellos. ¿Okay? Bueno, el único que hacemos público es nuestro hermano Armando Sosa Fortuny, que ya lleva de dos periodos 42 años. 42 años preso, ha pasado la mayor parte de su vida en las prisiones castristas y hay una fuerte campaña para lograr sacarlo. su liberación, pero hay silencio absoluto de parte del régimen. Bueno. Él es uno de los hombres que el régimen no perdona por su actuación y por su civismo frente a esa dictadura que siempre mantuvo. Bueno, a través de los años han fallecido muchas personas, pero hemos incluido otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos la Solidaridad Sin Fronteras, que son los médicos que han llegado en los últimos años. Está dentro de la Junta Patriótica. Sí, señor. Y tenemos también a las expresas bajo la En este biblioteca. momento, ¿cuántas organizaciones integran la Junta Patriótica? Contando los que tenemos en otras partes de Estados Unidos y otros lados, unas 150 organizaciones. Pero también tenemos que cuando se acaba un municipio, porque tenemos municipios de Cuba también. Bueno, al lado del local de la Junta Patriótica pero no están los municipios de Cuba en el exilio. No necesariamente por eso, sino que están inscritos en los municipios, pero muchos pertenecen, aparte de eso, A la Junta Patriótica. a la Junta Patriótica Cubana. Y entonces estamos, como dije antes, en 25 ciudades y sí estamos haciendo una labor no silenciosa, pero como los medios de comunicación están tan silenciosos en el caso cubano a favor de nuestra causa, más bien ahora están con Venezuela y otras cosas, pues la labor que nosotros hacemos es una labor de proselitismo en todos los Estados Unidos y en otros países. En otros países donde está muy fuerte el régimen cubano, en América Latina hemos tenido que cambiar los nombres y quitar cubanos y poner personas de esos países. Y bueno, ya acabamos de cumplir 38 años y ahora viene la convención el viernes 15 con una cena. Háblanos de eso. Viene la ¿Qué convención. se espera de esta convención? Bueno, yo lo que espero, bueno, vamos a recordar cosas muy interesantes como que nuestra querida Leonor Ferreira cumplirá La en doctora esos Leonor Ferreira Mora. cumplirá en esos días, ahora en mayo, 104 años. Y bueno, le he pedido que se siente conmigo en la presidencia. Vienen delegaciones de todos los Estados Unidos y vienen de afuera también. Y bueno, completamos una cosa muy bonita. Y estaremos después de tantos años alrededor de unas 300 personas. ¿Y dónde que se son efectuará ese representativas. evento? Esto va a ser en el Renaissance Banquet Hall, que queda en el 5910 Southwest 8 Calle. Un lugar bien accesible. Correcto. ¿Y los días que va a funcionar? Va a funcionar el día 15 la cena allí, que cae viernes de 7 a 10, pero después tenemos las deliberaciones
en la sede de la Junta, en el 4600 Northwest 7 Street, Miami, Florida 331. Este evento, el de la cena, es solo para los miembros de la Junta Patriótica. No, tenemos otras organizaciones que nos acompañan. Tenemos Solidaridad Sin Fronteras que nos acompaña, tenemos los municipios que nos acompañan, tenemos el Miami Medical Team que pertenece a nosotros, tenemos instituciones como el Colegio de Periodistas Cubanos en el Exilio, tenemos a los Leones, al Club de Leones, muchas organizaciones que nos acompañan y llevan sus delegaciones allí. Pues si no nos cabía, no pudiéramos estar todos. Para implementar una estrategia, para implementar una política, estas decisiones se toman por consenso con las organizaciones que integran la Junta Patriótica. Completamente, y se traen mociones que tienen que mandarse antes, no pueden estar más del día 1 de junio, y entonces esas mociones se presentan y hay 3 jueces que son los que la presentan, y votamos a favor o en contra. Y esas decisiones y esas mociones que se toman se ejercen de ahí en adelante. También se da el premio de lo que se llama la medalla Manuel Antonio Varona, que también es por decisión mayoritaria. Licenciado Antonio Esquivel, en estos momentos, ¿qué consideras tú que es el trabajo más importante que la Junta está acometiendo en estos momentos? Bueno, el trabajo más importante es la ayuda que damos internamente en Cuba. Nosotros creemos que se está acercando la situación en Cuba ante la muerte y supuestamente el retiro de Raúl Castro, que no se va a retirar porque sigue de secretario, pero sí creemos que tarde o temprano el pueblo personalmente se va a levantar. La lucha es allá y nuestra misión es ayudar desde el exilio a continuar el respaldo que damos, no solamente la Junta y sus organizaciones, sino todas las organizaciones y todo el exilio cubano que le da a los hermanos que están allá. Y es un proselitismo constante, es un lobbyismo constante, no solamente en Estados Unidos, lo acabamos de hacer en la Cumbre de las Américas, o sea que lo hacemos en todos lados. Lo hacemos en Europa, con otras organizaciones, y no tratamos de decir de qué forma se hace porque el enemigo es muy inteligente. Precisamente en estos días, o sea, estamos hablando, hoy es domingo, el jueves pasado pues se designó ya, según ellos, el nombre completo es Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, un hombre de 57, 58 años, pues se designó presidente o rector de los destinos del régimen castrista. No voy a decir República de Cuba porque es un régimen que no es constitucional. Correcto. Algunas personas ven en esto una reafirmación del castrismo, un continuismo que se aferra. Otros ven los primeros síntomas del deterioro del régimen. ¿Cómo percibe Antonio Esquivel este cambio o esta jugada que se acaba de efectuar en Cuba? No va a pasar nada a favor del régimen. La situación económica que tiene Cuba no permite, inclusive algo que le gustó a Raúl Castro cuando salió de China una vez, allí no se permite lo que se llama un capitalismo de Estado. Porque el cubano, en cuanto se le da un chance, enseguida empieza a desarrollar negocios increíbles y eso no lo va a permitir el régimen. Entonces cada día la situación económica de Cuba va a ser peor y es ahí donde viene la libertad de Cuba. Y no lo va a poder mantener los descendientes de los Castro. O sea, que tú consideras que este fraude, sucesión, no es más que un síntoma de deterioro del sistema. Completamente. De deterioro por la edad, porque no solamente y por el agotamiento, del régimen mismo, como tal. 60 años que no ha solucionado nada, lo único que ha generado es represión, miseria, opresión.
Bueno, todo contra el pueblo cubano. Tú tienes el caso de los países comunistas que se han ido hacia el capitalismo de Estado para poder subsistir. Y Cuba no quiere hacerlo. En Cuba, lo primero que ha dicho este señor que han escogido, lo primero que ha dicho este señor de que en Cuba nadie va a ser rico, que nadie va a tener dinero. Pues, ¿y cómo se sostiene una familia? ¿Hasta cuándo se van a estar vendiendo las puertas de las casas para comer, etcétera, etcétera? Eso va a ser una implosión completa del pueblo cubano. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes para ayudarlos en cuanto nos necesiten. Y no pensar en nosotros, sino en las generaciones de relevo que están allá y muchos de nuestros hijos, nietos y bisnietos que han absorbido lo que nosotros les hemos dado todos estos años del valor que es ser cubano. Porque ser cubano es un privilegio. En las palabras de Martí, cuando le preguntaron, si usted no hubiera sido cubano, ¿qué hubiera querido ser usted? Y él contestó, yo, cubano, porque ser cubano es un privilegio. Bueno, esa es la política que la Junta Patriótica Cubana ha mantenido desde su fundación. Sí, señor. Y es una organización que no es discriminatoria hacia otras ideas, hacia otras organizaciones. Al contrario, es inclusiva. Y mucho que no conocen nuestros televidentes es que la Junta Patriótica Cubana tiene muchos jóvenes militando dentro de la Junta Patriótica Cubana, cooperando, aportando ideas, porque ustedes siempre han estado abiertos a cualquier idea y cooperación. Correcto. Acuérdate que todos los caminos conducen a Roma y que Roma es amor al revés. O sea que todos los caminos conducen a través del amor. Y mientras nosotros entendamos que tenemos diferencias, tenemos que entender que una de las fallas más grandes que tuvo Fidel Castro, tú que estuviste preso, es que los pusieron a ustedes en la misma celda. Hermanos batistianos, hermanos auténticos, hermanos ortodoxos, creyéndose él que ustedes se iban a matar unos a otros. No, ahí creció un tremendo amor y amistad y un reconocimiento de lo que es ser cubano. Y ese es un gran fallo. Ellos han fallado en todo lo que hacen. Lo que pasa es que lo único que ellos tienen para vender es la represión, porque la represión la recibe y vieron de la Stasi, que fue las instrucciones que le dio Fidel Castro al cosaco, a Ramiro Valdés Menéndez, de ir a la Alemania Oriental a copiar absolutamente todo lo de la Stasi. Nada de KGB, nada del Mossad, nada de la CIA, sino simplemente la Stasi, que está en Cuba desde que se cayó la famosa pared de Berlín, el muro de Berlín, y lo único que le venden a estos países latinoamericanos a través de los idiotas que los siguen, como Ortega, etcétera, es represión. Eso es lo que les enseñan, la parte represiva. Y es en lo que único han sido eficientes. Muy eficientes, porque de eso saben bastante. En la represión. Tony, hay una cuestión que ha suscitado y sigue provocando grandes debates, tanto en el exilio cubano como dentro de la oposición dentro de Cuba. Correcto. Y es los planes que el régimen tiene, porque los tiene, de a través de este cambio, fraude que han hecho con Miguel Díaz-Canel, comenzar a elaborar una decantación del régimen como tal para lograr, porque ellos saben que están fracasados, tanto política como económicamente, como ideológicamente. Eso es un fracaso. Pero quieren lograr insertar el neocastrismo en la Cuba futura. O sea, que una Mariela Castro, el día de mañana, representando una tendencia renovadora del castrismo, incluso señalando que el tío y el padre se equivocaron y cometieron grandes errores, insertarse dentro de la vida política democrática de Cuba. Eso aspiran ellos. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, ¿Sería factible? ¿Hay elementos que cooperan con ellos de este mismo exilio para eso? Sí, pero ellos cooperan por otro sentido, por el sentido económico, no por otra cosa. Pero es que eso no va a ser aceptado bajo ningún concepto.
No puede ser aceptado porque el sufrimiento que hay obliga al primer gobierno que se establezca en Cuba a tener que establecer una situación férrea, porque si no todo el mundo se va a botar para la calle a robar y a tomar posesión de los golpes que le metieron a la familia, etcétera. Sí, no, pero yo no te digo en el momento del cambio. Tiene yo que te ser, digo bueno, posteriormente. el que tenga el valor de hacer lo que ha hecho, por ejemplo, el señor Almagro. El señor Almagro es un hombre de izquierda que fue canciller de Uruguay y mira cómo se está portando. Es bueno, es un hombre que ha cambiado completamente. Si este señor o otro que no tengan sangre en las manos se aparecen con una situación de enfrentarse a la situación, jugándosela, como hizo Gorbachev, pues bueno, puede ser considerado por los más pensantes, pero hay mucha gente que no puede perdonar el sufrimiento. Es una cosa que tiene que ser llevada, por supuesto, no como un líder, no como el Papa que tenemos, tiene que pensarse en lo que es nuestro Señor Jesucristo y ver de qué manera perdonamos, pero no podemos olvidar jamás. Entonces, ¿tú piensas que un neocastrismo no tiene futuro No, en Cuba? Ninguno, bajo ningún concepto. Y se está acabando el apellido simbólico, porque aunque Raúl, que tiene 87 años, aunque Raúl se lo pase a Canelo o a otro, no. Y los otros, no. Los descendientes, no es lo mismo. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en todo lo que sufrimos, en todo No, lo que realmente los descendientes del clan Castro, a simple vista, se ve que lo que le interesa es mantener y ver de qué manera conservan los grandes capitales que han generado a costilla del dolor y el trabajo del pueblo cubano, porque lo han expoliado de una manera bestial. Pero tienen el dinero fuera, están en todos los países, tienen intervenciones en otros países, porque ellos saben que en un momento determinado puede pasar cualquier cosa. ¿Y piensas tú que habrá justicia futura? Tiene que haberla. Para incautar y para reclamar esos capitales. Tiene que haberla porque nosotros nos creemos que los huesos de los esqueletos de nuestros hermanos que fueron fusilados están en las tumbas. No, mentira, no están allí, porque ellos dicen que hasta los huesos pertenecen a la revolución y eso no se puede perdonar. Y nosotros no tenemos que perseguir viejos, porque constantemente nos brindan la oportunidad de ajusticiar a los que están dando los golpes los domingos a nuestras hermanas damas de blanco. O sea que será muy fácil aplicar la justicia y hay que aplicarla, porque para eso somos un país que tenemos que devolver la Constitución del 40 hasta que ciertos artículos sean quitados. Entonces podemos intuir que eres optimista con el futuro de Cuba. Muy optimista. No lo veremos nosotros algunos, pero ese no es el problema, porque cuando nuestros hermanos lucharon por la independencia, los del 40, los del 68, los del 78, los del 95, los del 59 y todo lo que ha sucedido, sabían que lo estaban haciendo para las generaciones, porque el cubano tiene un corazón muy amplio y el cubano lo que quiere es imponer al país tan bello y tan lindo que tuvimos nosotros hasta que fuera robado por el nuevo orden mundial que se insertó en los gobiernos de este gran país y que hay que sacarlo, como el degenerado David Rockefeller, que lo único que hizo fue financiar los 3 ejércitos de Cuba y que descaradamente dijo que él estaba muy contento de establecer un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial está siendo combatido por el presidente Trump en estos momentos, porque si no, tiene que existir este país. Este país tiene que promover la democracia. Y nosotros fuimos el mejor amigo que tuvo este país. Por eso fue que nos eliminaron y nos robaron una Cuba tan bella como la que tuvimos. Entonces, repito, eres optimista. ¿Cómo avisoras la Cuba futura tú? Hay que esperar. Una señal de maduración es saber esperar. Pero este mismo señor que están poniendo, y si no cambia, la palabra señor de mi parte no la va a tener mucho tiempo, tiene que saber que él no va a poder gobernar. Él no va a poder gobernar. Esto sucede lo mismo que sucedió con Osvaldo Dorticós, igualito, que le decían Cucharita. Cucharita, Osvaldo Dorticós, y Cucharita le decían al primer presidente también, ¿ok?
Pero Osvaldo Dorticó, es increíble lo de Osvaldo Dorticó, es un hombre que era del Cienfuegos Yacht Club y todo eso. Pero no olvides que fue comunista toda la vida. Toda la vida fue comunista. Es que ellos se disfrazan bien. Es que cuando tienes mucho dinero, como los que tienen estos degenerados, pueden darse el lujo de ser lo que ellos quieran. Porque el problema no es el dinero, es el poder de controlarnos. Hay idiotas que tienen $1 billón y se cree que son de los grandes. No, son empleados del sistema del nuevo orden mundial. Y nosotros somos esclavos hasta que nos liberemos. Tony Esquivel, nos quedan pocos minutos, alrededor de 3 minutos. ¿Cómo ve la Junta Patriótica Cubana? Y digo la Junta Patriótica Cubana y prácticamente es una pregunta a Antonio Esquivel. ¿Cómo ve el exilio actual? ¿Ha evolucionado, se ha nutrido o se está disgregando? ¿Cómo tú ves la postura del exilio actual? Bueno, yo la veo muy buena, porque han pasado casi 60 años, 59 para 60, y, por ejemplo, en el Monumento de la Brigada, el año pasado vinieron menos que este año. También vi como muchos sectores, individualmente, algunos no pudieron hablar en la cumbre, pero mucha gente cooperó. Yo tenía gente en la cumbre y no se enteraron los otros. Sí, lo veo muy bien para el futuro, porque hay que ayudar a las generaciones de relevo, hay que enseñarles, y ellos están deseosos de saber, porque cuando nosotros salíamos a trabajar, los de nuestra edad, nuestros padres, los abuelos, le decían a nuestros hijos, y los enseñaban de lo que era Cuba. Entonces, yo doy como ejemplo el niño que le llegó al abuelo y le dijo, abuelo, en la esquina están vendiendo las torticas de Morón. Y el abuelo dijo, no, pero abuelo es el mismo que las hacía en Morón. Y el abuelo decía, pero no saben igual. Entonces, estamos educando y tenemos que entender que los medios de comunicación no existen, salvo muy poco, ustedes aquí, Fox News, etcétera, y tenemos que utilizar el Internet para comunicarnos, como lo hace el presidente porque sabe que no tiene nadie respaldando. El futuro es de las generaciones nuestras, para beneficio de toda la América Latina que la convirtieron en una letrina. Por cierto, ahora que hablas de la América Latina, esta cumbre que acaba de finalizar, la cumbre de las Américas que acaba de finalizar en Lima, fue un rotundo fracaso para el régimen castrista y para el régimen de Nicolás Maduro, que no es más que una extensión del castrismo. Bueno, lo que yo les pido a los hermanos venezolanos, y tengo hijos venezolanos, es que acaben de decir que ellos no mandan en su país. Quien manda es un ejército invasor. Mi querido Antonio Esquivel, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Antonio Esquivel, presidente de la Junta Patriótica Cubana, por haber comparecido hoy aquí con nosotros en Cuba y su historia. Gracias, Tony. Muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que